Hola a todos, hoy me encuentro en el Durazno, a pocos kilómetros de Villa Yacanto de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, Argentina. El objetivo de hoy, hacer el circuito Black Rock de 28 kilómetros en estas hermosas sierras cordobesas. Previo a la largada sentí una ansiedad muy grande, y no era para menos. El desafío por delante significaba superar los 21K a los cuales ya estaba acostumbrado y con casi el doble de desnivel que en la carrera anterior en Villa Pehuen. A esto se le sumaba que la largada era a las 11 horas y ya estaban haciendo 26 grados, algo que no me esperaba ya que el domingo anterior había nevado en este lugar. 4, 3, 2, 1, en marcha, los 28 kilómetros, amigos, a disfrutar, que todo está preparado para ustedes. Disfruten de la sierra, La única estrategia que planifiqué estaba basada en ritmo cardíaco. La idea era correr a un ritmo un poco más rápido que el habitual, controlando con la ayuda de mi reloj de no elevar las pulsaciones de cierto límite. Y a pocos metros de comenzar, arrancábamos con la primera subida. Podemos ver en el perfil de abajo la complejidad del recorrido, con una altitud máxima de 1300 metros sobre el nivel del mar en el kilómetro 15 aproximadamente. En el primer tramo del recorrido, el circuito nos adelantaba cómo iba a ser el camino hasta el final. Subidas y bajadas constantes. Si uno está corriendo y comienza a caminar, lo normal es pensar que nos recuperamos de esa forma, pero no es el caso. Mientras menos cielo vean en la parte superior de la pantalla, la subida es más empinada y el esfuerzo mayor. Para mí lo fantástico en las carreras de trail es esto. Uno está concentrado en el esfuerzo y el objetivo, y de repente llegas a un punto alto como este y te encontrás con estas vistas maravillosas. Qué lindo esa bajada. Pero no vamos a abusar. Se puso empinado el asunto.
Ya era mediodía y el calor no daba tregua. Fue un alivio muy grande encontrar este lugar para refrescarme. ¡Qué lindo! ¡Qué delicia! Gracias, che. Luego de recargar energías en el segundo puesto de abastecimiento, continuamos la subida hasta el punto de mayor elevación del circuito. Ya el ánimo no era el mismo de antes. La fatiga comenzaba a pasar factura. Ya en este tramo nos encontrábamos con corredores que estaban de vuelta, y el sub y baja constante se sentía mucho en las piernas. Esto marcó el inicio de la pelea con el enemigo más fuerte, la propia mente. En este punto empiezan a aflorar los pensamientos negativos. ¿Para qué vine? Si nadie me obligó a meterme en esto. Y toda clase de artimañas que si uno no las descarta rápidamente, sin duda nos hacen abandonar. Para mí, la mejor forma de hacerle frente es teniendo en claro cuál es mi motivación para correr y concentrarme en el próximo paso. Y por supuesto que en esto uno no está solo, y siempre se agradece la buena onda de otros para animarnos a continuar. Vamos, tenemos mucho por abajo, vamos. Dos horas 20, 13 kilómetros y medio. Durísima. Pero miren el paisaje. Qué belleza. Vale la pena hacer tanto esfuerzo.
esta es la parte que más me gustó del recorrido, Capilla del Carmen, un lugar sacado de un libro de Tolkien. Y estas competencias también tienen sus momentos de risas. Por ejemplo, yo avanzando de espaldas para hacer una toma y una corredora adelante que se detiene a sacarse una foto y me la llevo puesta. Ya retomamos el camino de vuelta. A esta altura la batalla con la mente llegaba a su apogeo y con la sensación de ir perdiendo por goleada, ya que a todos se le sumaban los signos de fatiga muscular. En el kilómetro 24 inicié la subida más dolorosa, enfrentando el punto más bajo de energía. Se me hizo larguísima y tuve que parar un par de veces para recomponer mi espíritu y seguir. En ese momento estaba tan concentrado que ni se me pasó por la cabeza prender la cámara. Pero es así, cada carrera es un mundo aparte y esta en particular me ha enseñado muchísimo y la recomiendo totalmente. Además, la organización del evento me pareció excelente. No quedan piernas, loco. Buenas. Buenas. En esta zona el Cajón del Durazno nos sorprendía con su belleza. La carrera en este punto ya se sentía asegurada y el ánimo un poco recuperado luego del último esfuerzo, pero faltaba un kilómetro donde no debía sobreexigirme para evitar consecuencias negativas en la recuperación. Hola. Y terminamos con otra subida. Impresionante. La meta en el momento llegó como un trámite más, decaído por el esfuerzo, decepcionado por mi rendimiento, pero me arrepiento muchísimo de haberlo tomado de esa forma, porque luego sí me cayó la ficha del logro alcanzado. El desafío resultó mucho más complejo de lo esperado y pude superarlo. Aprendí cómo mejorar mi rutina de entrenamiento. Si todo hubiese salido como lo esperaba, no habría aprendido nada, y esa precisamente es una de las razones por la que entré al trail, para hacer cosas nuevas y aprender. Así que amigos, objetivo por demás de cumplido. Si llegaste hasta acá, te agradeceré que le des like al video y suscríbete para enterarte cuando publique material nuevo. Les mando un abrazo, próximo desafío en calendario, 30K de la Ushuaia Trail Race en diciembre. Nos vemos.